Pues bienvenidos nuevamente a la conferencia mensual del Centro Mexicano de Sindonología. Hoy vamos a tener lo que es nuestra conferencia general, que normalmente la damos antes de Semana Santa, precisamente para que nos ayude a reflexionar en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pero ayudándonos no solo con la piedad de las prédicas, sino también con los datos duros que tenemos sobre la Sábana Santa. Héctor, pues ya es un miembro antiguo del centro, es ahora nuestro secretario general, y le comentaba al padre Johnny, ahora ya no soy yo el presidente del centro, el presidente es Felipe, y yo soy el presidente emérito del centro, ya merito. Y entonces vamos a dejar, los dejo con ustedes a Héctor, que ha sido un apoyo fundamental en la parte técnica y en la parte de difusión del centro, además de los conocimientos que él tiene. Así que adelante, Héctor David Arciniega. Muchas gracias, profe Adolfo. Se habla mucho de la Sábana Santa, sobre todo en estos medios electrónicos, pero no siempre todas las fuentes son confiables. Por lo tanto, un grupo interdisciplinario como lo es el Centro Mexicano de Sindonología, pues invita a que cada uno desde su profesión, desde su plan de estudios, desde su propia experiencia de vida, comparta lo que nos ha fascinado de esta reliquia que está para darnos a muchos una sensación de lo sobrenatural que solamente se puede explicar con la fe. Pero, como bien lo dijo el profesor Adolfo, vamos a ceñirnos en este momento a compartir lo que le llamamos la conferencia general, es decir, muchos detalles, los más posibles que nos permita el tiempo, sobre lo que se ha investigado, los datos duros, la historia, qué características tiene la imagen, por qué se le ha llamado espejo del Evangelio, sobre todo al inicio de esta Semana Santa, que vamos a tener muy presentes los datos que la liturgia nos arroja, que los evangelios nos registran, y por último, bueno, la parte científica, qué se ha hecho, qué se ha estudiado, qué tipo de conclusiones se han sacado y qué falta por hacer. Vamos a dar inicio entonces con esta recordando lo que es la Sábana Santa. La Sábana Santa, decía, vamos a englobar nuestros 4 apartados: la historia, la imagen, los estudios y la actualidad. ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que se ha descubierto recientemente? Pero sobre todo, ¿qué es lo que nos llama a cada uno de nosotros? Y para iniciar correctamente, bueno, pues les invitamos a que se unan con nosotros, aunque sea mentalmente, con la oración del sindonólogo. Llamamos así porque fue compuesta por el doctor Enrique Rivero Borrell, que fue uno de los fundadores y primer presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Acompáñenos con esta oración. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que, unidos a tus méritos, podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar contigo por toda la eternidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les decía, esta oración la compuso y recibió licencia eclesiástica del doctor Enrique Rivero Borrell Vázquez. Pues bien, vamos a entrar en materia, pero con una frase que acuñó nuestro Papa emérito, que recientemente vivió su Pascua, el Papa Benedicto XVI, que dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Efectivamente, esto está tomado de su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, y nos dice que justamente para ser cristiano, bueno, pues tenemos que encontrarnos con Cristo. No hay otra forma, no es por una idea, no es porque queramos portarnos bien, no es porque querramos una recompensa. Y en la parte de la
de la fe, también interviene la invitación a tener cada uno de nosotros ese encuentro con Cristo. Este Cristo que muchos cuestionan o incluso de su autenticidad, de su existencia física, porque lo ven demasiado bien hecho, demasiado perfecto, digamos, para efectos de una creencia, de una fe. Bueno, pues este rostro a muchos no les termina de gustar porque dicen que está demasiado perfecto. Bueno, otros artistas, lo hizo un armenio que se llama Ariel Ayemain, se han inspirado en cómo nos imaginamos, ¿verdad?, a Jesús, y nos dio este rostro. Pero ese rostro tampoco es necesariamente el de Jesús. Digo, tampoco vamos a decir que esto fue lo más afortunado que el arte pudo hacer en el siglo VI, VII, ¿verdad? O ese siempre ha sido el problema. ¿Cómo era Jesús físicamente? Tenía un rostro seguramente, tenía una capacidad física. Fue un hombre que caminó en la región de Galilea, pero otros han tratado de englobar estadísticamente las características físicas de una región, por ejemplo, del Medio Oriente, y nos dan este rostro totalmente imaginario, ¿verdad?, que tampoco podemos reconocer como Jesús. El arte, por su parte, ¿verdad? Por ejemplo, la gran fábrica de sueños que es Hollywood, a través de los tiempos ha presentado cómo se imagina que es el rostro de Jesús. Y aparece esta versión, por ejemplo, en la película del Evangelio según San Mateo, El Rey de Reyes, esta que año con año, hace mucho tiempo, nos pasaban en televisión abierta, que es la versión de Franco Sefirelli con el actor Robert Powell, que es uno de los Cristos, de las imágenes del rostro de Jesús que más recordamos. Esta que es también que no fue tan bien recibida porque presentaba una situación incómoda, ¿verdad? Se llama La Última Tentación de Cristo, pero recuerden esta imagen de la corona de espinas, vamos a regresar a ella. Y este es uno de los más actuales, la versión de Mel Gibson en La Pasión de Cristo. El actor nos presenta en esta versión cómo se imaginan que sería el Jesús que nosotros seguimos. Porque efectivamente nada más encontramos vestigios históricos en forma escrita. Esta es una página, por ejemplo, de un texto en hebreo y en griego, que son los dos de los grandes idiomas en los que se escribió la Sagrada Escritura. Y incluso, ¿verdad?, hay personas que han buscado en otros textos, en los famosos evangelios apócrifos y en literatura de la época, cómo sería físicamente el Jesús al que estamos reconociendo. Perdón. Así es que vámonos a los datos que nos lleva o que nos arroja este lienzo tan curioso y de características tan especiales. La reliquia más estudiada de la historia, nos atrevemos a decirle, porque sí, efectivamente, este lienzo de lino, este pedazo de tela, ha vuelto a la ciencia de muchas formas de cabeza, porque todavía no terminamos de explicarnos cómo es que esa imagen que vemos ahí, media fantasmagórica, muy tenue, muy poco marcada, cómo llegó a esa tela y por qué encierra tantos misterios. Al ser desplegada, eso es lo que habrían visto los primeros cristianos después de la resurrección de Jesús, una tela tal como la habían dejado el Viernes Santo anterior, pero con una imagen curiosa que está sobre las heridas, sobre los coágulos de sangre que se habrían impregnado de manera natural en este lienzo. A lo largo de la historia, lo que llamamos la Sábana Santa, o por su nombre propio, síndone. La síndone sufrió varios momentos en los que pudo perderse. En 1532 recibió estuvo en el incendio de la capilla y la urna que la contenía doblada, ¿verdad? Se empezaba a quemar y entonces en el lienzo quedaron marcadas estas dos líneas verticales, o en este caso horizontales, que vemos,
y que encierran en sí, afortunadamente no se perdieron más que el área de los hombros, ¿verdad? Pero encierran ahora y enmarcan perfectamente la figura doble de este ser humano, de este hombre que estuvo en la Sábana Santa. Vemos aquí la parte de los pies, las rodillas, la región pélvica, el pecho y el rostro. Y unido cabeza con cabeza estará también la nuca, la espalda, la región glútea, las pantorrillas y los pies, de los cuales uno de ellos nada más, el derecho, está bien plantado, está totalmente la huella, del otro solamente un fragmento. La tela, en números redondos, para aprendernos, ¿verdad? Sería fácil recordar 1,10 m por 4,30 m, aunque en realidad pues tiene un poquito más, y a partir del 2002, con una pequeña planchada, digamos, que se le hizo para quitarle los remiendos de tela que durante más de 500 años le habían soportado esta parte de los huecos, estos triángulos que vemos aquí en color blanco, que no es otra cosa que agujeros. Y para que no se siga dañando, bueno, pues se ha guardado ahora con mucho más cuidado. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué esa imagen despertó tanta polémica? Bueno, este hombre era un abogado en Italia, Secondo Pia, y cuando empezaba una nueva forma de registrar los acontecimientos y la vida misma, que era la fotografía, ¿verdad? Empezaba esa nueva moda. En 1898 sacó una fotografía con una cámara que no es nada como las conocemos ahora, ¿verdad? Este era el camarón, la enorme cámara que él utilizó, todavía con placas de cristal, y su gran sorpresa y lo que despertó el revuelo de la ciencia fue que, digo, para aquellos que son muy jóvenes, no se acordarán que en una placa con una emulsión sensible a la luz, se forman las imágenes de esta manera, o sea, el negro se vuelve blanco, la izquierda por la derecha, pero la única imagen que se comporta de manera diferente, por ejemplo aquí estas dos personas, pues no podríamos atinar a saber quiénes son, y sin embargo aquí en el centro vemos un rostro que ya nos dice algo. Esta imagen entonces, la Sábana Santa, cuando fue fotografiada por primera vez, nos arrojó esto. Una imagen todavía con mucho más tonicidad muscular, incluso con muchos detalles en el rostro y una forma incluso mucho más dramática y clara de hasta contar las heridas que sufrió este hombre que fue envuelto en este lienzo. Este lienzo no ha estado fuera de peligro, decíamos, pero vamos a hacer un recorrido de cómo sabemos que, o cómo intuimos que sí es el lienzo que cubrió Jesús en el sepulcro. Bueno, pues empezó todo en Jerusalén, ciertamente. Después se llevó a Edesa. Edesa, lo que hoy es Urfa, en Turquía, llegó a través de las manos probablemente de un apóstol, ¿verdad? Algunos dicen que es San Judas Tadeo, por eso se le dibuja con este medallón en el pecho, que trae el rostro de Jesús, porque él habría llevado este lienzo para Abgar V, que en ese momento era el rey de esa región, de Edesa. Le decían Abgar el Negro porque estaba sufriendo de una enfermedad que es la lepra negra, y por lo tanto él quería ser sanado, y había escuchado que un tal Jesús, ¿verdad? Allá en Nazaret, hacía ver a los ciegos, sanaba hacía que oyeran los sordos, incluso hasta resucitaba a los muertos. Así es que mandó a una comitiva que lo buscaran, y hay varias versiones. La más aceptada pues, es que llegó cuando Jesús ya no estaba, pero alguien de su comitiva, de sus apóstoles, le llevó un lienzo. Este lienzo, ¿verdad? Que se decía que tenía el rostro de Jesús, una especie de mantelito, le empezaron a llamar así, mandilion, que significa una tela pequeña, un mantelito, pero que tenía el rostro de ese hombre sanador. Eso dio origen probablemente a este personaje, ¿verdad? La Verónica, que en nuestros Via Crucis, que son la forma moderna de recordar el camino de la cruz, ¿verdad? Hay una estación, la sexta, que es donde se le atribuye a esta mujer piadosa el haber enjugado el rostro de Jesús, y obviamente la tradición pues sigue siendo también una fuente de revelación. Esta imagen, esta estatua, está justamente en la Basílica de San Pedro, es la Verónica, y bueno, pues es para entender que la
La huella de esta persona físicamente, ¿verdad? Está también ligada a nuestra fe. Pero su nombre, Verónica, muy probablemente proviene del griego vero-icon, que significaría verdadera imagen. Luego entonces es muy probable que la imagen fue la que dio forma al personaje. No se puede descartar, ¿verdad? Continuando su derrotero, de Edesa saldría a través del acaparamiento que hizo el emperador de ese entonces, Romano Lecapeno, que en el 944 llevó a Constantinopla la mayor parte de las reliquias de la cristiandad. Ahí estaría hasta, ahí ya se hablaba de una tela mucho más grande, incluso que contenía la imagen por el frente y por el reverso de un hombre crucificado. Entonces, también se le llamaba tetradiplón, una palabra griega que significa doblado en cuatro, lo cual nos ilustra que muy probablemente entonces no era una sola tela, un solo mantelito, una toallita, sino que era una tela grande, sino porque le darían ese nombre, ¿verdad? Que doblada 4 veces, tetradiplón, quedaba solamente a la vista el rostro. Siguió su peregrinaje hasta esta pequeña capilla que se llama Lirey. ¿Cómo llegó hasta allá? Bueno, lo habíamos dejado en Constantinopla en el año 1204, que fue la Cuarta Cruzada, aunque no merece ese nombre porque nunca llegó a Tierra Santa. Fue más bien un saqueo de justamente los tesoros que estaban en Constantinopla, por lo que probablemente hizo una escala en Atenas y terminó llegando a la zona del sur de Francia, del norte de Italia, que es donde la encontramos, donde la vemos aparecer en la capilla de Besançon en 1206, y después se queda ya en Lirey y por último en Chambéry, todavía en territorio francés. En 1578 se mueve hacia lo que es su actual residencia, la ciudad de Turín, en el norte de Italia. Esta es una toma desde fuera de la catedral de San Juan Bautista en Italia, y pues puede parecer como cualquier parroquia, cualquier capilla de esos tiempos, ¿verdad? Pero encierra un gran tesoro. Aquí atrás, ¿verdad? En esta capilla, de una forma muy singular, que la diseñó y la llevó a cabo un arquitecto del Renacimiento llamado el Guarino Guarini. Se inspiró en que él quería, a través de este diseño, recordar, si lo vemos por dentro, evocar la corona de espinas. Una corona completamente cerrada que inunda de luz y protege una de las más preciosas reliquias de la cristiandad, que es justamente la sábana santa. En este altar lateral de la parroquia, ¿verdad? Tenemos guardado en este estuche, ¿verdad? Y que solamente se pone hacia la vista del público en lo que llamamos las ostensiones. Una ostensión es el momento en que se expone al público, pueden ser de algunas horas, algunos días o incluso meses, dependiendo de lo que decida el Santo Padre, para que la gente pueda verla de más cerca. Mientras tanto, se conserva en este estuche, decíamos, en forma horizontal para que no se siga lastimando, ¿verdad? Pero nos recuerda que ahí está la sábana santa, con esta imagen, de la que ya hablaremos un poquito más, del rostro. Y les decía, solamente se abre, se le quita el velo en las ostensiones. Estas, por ejemplo, esta corresponde a las ostensiones de estos 2 años de pandemia en que nadie pudo salir, y a través de la televisión y las redes sociales se hizo la posibilidad de ver la imagen de la sábana santa, y a través de los medios pues presentar también nuestros respetos. Gracias a que el último de los descendientes de los duques de Saboya, la casa real de Italia de aquellos entonces, Guillermo II, se la cedió al Papa con esa recomendación o petición de que no la sacara de la ciudad de Turín. Entonces, el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, ¿verdad? San Juan Pablo II, fue un gran devoto de esta reliquia. La tela en sí, si la viéramos ostentada, ¿verdad? Esto es lo que veríamos. ¿Por qué ha sido tan importante en la fe de muchos? Bueno, vamos a verla, porque el mismo Papa Juan Pablo II le llamó el espejo del Evangelio.
Dos de las frases con la que lo calificó tienen un enorme peso. Le llamó reto a la inteligencia y espejo del evangelio. Reto a la inteligencia porque sí, requiere de que no sea una fe ciega, sino que de verdad comprendamos lo que nos está regalando Dios a través de esta pieza, de esta reliquia. Y le llamamos espejo del evangelio porque vamos a ir siguiendo cómo en la sábana santa aparecen todas y cada una de las huellas que se dice en los evangelios que recibió el cuerpo de Jesús en su pasión. Vamos a verlo. Empezamos por la oración del huerto en Getsemaní, ¿verdad? Uno dice, bueno, ¿y ahí qué huella pudo tener? Claro, la oración del huerto es recordada, como nos relata San Lucas, que era médico, ¿verdad? Ningún otro de los evangelistas toma este dato, pero él, con su ojo experto, dice, bueno, que habría hecho la oración tan intensa, la desesperación de Jesús, que comenzó a sudar gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Esto parece ser una exageración o una figura poética, pero clínicamente está comprobado que sí hay esta posibilidad cuando una persona sufre una angustia o un temor muy fuerte, se le llama hematidrosis o hematohidrosis, ¿verdad? Que es lo que conocemos como sudor de sangre. ¿Qué hace? Bueno, pues que efectivamente los pequeños capilares que están cerca del rostro, sobre todo, pero también de todo el cuerpo, se van rompiendo y el sudor saca alguna pequeña gotita de sangre. El gran problema es no nada más la sangre en sí, sino que deja la piel de una forma muy sensible, muy delicada, que cualquier toque es doloroso para la persona que ha sufrido este percance. Y la imagen del rostro, ¿verdad? Ahora vemos un acercamiento a lo que vimos, que era el negativo fotográfico. Nos revela muchas más cosas y muchos más detalles de lo que podemos ver a simple vista. Asociado con este relato que nos da San Juan en el capítulo 18, versículo 22, que dice que uno de los guardias le dio una bofetada diciéndole, ¿cómo te atreves a contestar así al sumo sacerdote? Esta palabra, bofetada, no necesariamente está bien traducida, ¿verdad? El griego original es rapisma, que significa un golpe, un golpe contundente, que bien pudo haber sido propinado con uno de estos bastones con los que los guardias del templo aplicaban el orden, ¿verdad? Como igual que los toletes de cualquier policía moderno. Entonces, un golpe dado aquí en el pómulo derecho le habría hecho esta tumefacción, le habría desviado incluso tantito el tabique nasal, y entonces, aunque no rompe el hueso, ¿verdad? Sí le produjo una hemorragia muy fuerte. Entonces, en este rostro incluso, ¿verdad? La sábana santa nos dice que se han podido encontrar hasta proteínas que solamente aparecen en la saliva. Imagínense, o sea que hasta los salivazos están registrados en la sábana santa. Si vemos el acercamiento del rostro, les decía, en la sábana santa original, el grado de nitidez es muy poco, está incluso incrementado el contraste para que podamos ver más detalles, pero si lo comparamos con el negativo fotográfico, pues podemos entonces encontrar todos estos detalles. La barba mesnada, o sea, arrancada en algunas partes, incluso parte del bigote, en la parte de la hinchazón del lado derecho. Acordémonos que es izquierda por derecha, entonces este 3 invertido que se ve aquí, que es sangre, obviamente, un solo de sangre, una huella de la sangre que corrió y que está correctamente en los pliegues de las arrugas de la frente. Bueno, aquí se ve como un 3 correcto porque están invertidos izquierda por derecha. Todos estos datos, ¿verdad?, que van narrando los evangelios, están grabados entonces en la imagen de la sábana santa. Vemos ahora otro acercamiento. Aquí se incrementó el color para que se pudiera ver el color de la sangre más real, ¿verdad? Y otra vez, ahora en negativo fotográfico, podemos encontrar una mejor claridad, un mejor detalle, solamente jugando con el cambio de colores y el cambio de contraste para encontrar todos esos detalles. Incluso las heridas, que ya hablaremos de ellas en un momento, que son las de la corona de espinas, están exactamente en los lugares donde
las arterias y las venas del cráneo, o sea, no solamente de la frente, sino también del cuero cabelludo, corresponden a un ser humano real. Y vamos a otra de las más impactantes huellas, que es la de la flagelación. La literatura clásica, en este caso la pictografía, ¿verdad? Se ha imaginado a Jesús atado a una columna baja, pero muy probablemente pudo haber sido también así, una columna alta, o de forma en que si el castigo, que era bastante duro, bastante inclemente, la persona que estaba destinada a este castigo perdía el conocimiento, los verdugos podrían seguir haciendo su terrible labor, porque pues así el reo no se desvanecía sobre sí mismo, y se ve que es un castigo romano porque ellos tenían esta forma sistemática de bañar literalmente el cuerpo de los azotes desde prácticamente la nuca hasta las pantorrillas. O sea, no había ni una zona que no dejaran. Incluso se desnudaba al condenado a esta flagelación, los laterales, incluso la región genital también recibía esos azotes. Eso sí, cuidaban de no golpear directamente la parte sobre el corazón para no provocarle un paro cardíaco, ¿verdad? Ahora sí que no se les muriera antes de tiempo. Esa era la comisión. Y aquí vemos un mapa muy, muy esquemático. Algunas de las muchas heridas que se cuentan en la superficie de este personaje, del hombre de la sábana santa, se han logrado calcular, se han logrado contar cerca de 120 golpes, que si vemos que están dados con correas de 2 y de 3, con látigos de 2 y 3 correas, que eran los látigos romanos, ¿verdad? Los famosos flagrums, pues nos dan un total de más de entre 600 y 800 golpes directos a la persona de Jesús. Aquí vemos la espalda, vemos este cinturón sanguíneo, del que vamos a hablar en un momento, y vemos un poquito más esquematizada toda la región que habría recibido estos golpes que llegaban por pares o por tripletas y que lastimaban toda la carne de este ser que estuvo condenado a este castigo. Aquí vemos cómo los flagrums, los látigos, terminaban en estas especies de bolitas de plomo, ¿verdad? O puede ser un astrágalo de cordero, o sea, un hueso de cordero, y esto dejaba la piel mucho más sensible. Sí producía un hematoma, no desgarraba la carne, porque acordemos que el castigo no era para matarlo, era solamente para lastimarlo lo más posible, y esto, si de por sí ya venía muy sensible por la hematidrosis, ahora imagínense recibir golpes que dejaban este tipo de huellas, ¿verdad? Que a pares, ese es un astrágalo de cordero, que les decía, un huesito, o bolas de plomo, que son igualmente lacerantes. Esta sería una imagen de una efigie del doctor Miñarro, que hizo esta representación, y pues vemos cómo la espalda habría quedado totalmente bañada en golpes. Y después nos dice el Evangelio de Marcos que lo vistieron con un manto rojo y trenzando una corona de espinas se la pusieron. Esta espina o este arbusto espinoso, se llama, por cierto, recibió el nombre de Sisyphus spina Christi, precisamente porque se cree que fue con el arbusto espinoso con el que los soldados hicieron la corona de espinas. Y en la tradición vemos que la corona le ponen esta forma como de tiara, porque pues es como nos imaginamos que podría ser la corona. Pero recordemos que las coronas del Medio Oriente, de los reyes del Medio Oriente, no eran solamente una tiara, una donita, era un casco. Por lo tanto, vemos la evidencia en la sábana santa, donde la parte del cráneo, que vemos en la parte dorsal de la imagen, tiene, les decía, exactamente en los lugares donde fluyen las arterias y venas del cuero cabelludo, está totalmente lleno de sangre. Quiere decir que efectivamente fue así, un casco de espinas, un casquete, y que esta representación, por ejemplo, está en el Museo de Turín, el Museo de la Sábana Santa en Turín, y nos da una mejor idea de cómo habrá sido este tremendísimo castigo que fue la corona de espinas. Una vez que se mofaron de él, les decía, ¿verdad? Hasta la huella de los escupitajos se han encontrado. Pilatos lo entrega y dice, ecce homo, aquí está el hombre. Y empieza su caminar hacia la crucifixión, porque Roma no quería crucificarlo, pero pues como se le acusaba de sedición, de decirse que era un rey, entonces el Imperio Romano
tuvo el pretexto para ejecutarlo. Y normalmente las ejecuciones se hacían de esta manera. Se obligaba a que los condenados a muerte cargaran el el patibulum. El patibulum es esta parte, ¿verdad? Horizontal. Se llama patibulum porque viene del verbo griego, del verbo latino patere, que significa estar abierto. Entonces, abría literalmente los brazos de la persona condenada a muerte. Y el stipes, ahora sí, la parte vertical, ya estaba en esos lugares que tristemente eran lugares de crucifixión con mucha frecuencia. Se dice que con Jesús crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha, uno a su izquierda. Por eso vemos esta procesión, donde el que uno se tropezara o se resbalara, ¿verdad?, hacía que los demás también cayeran. Entonces, el condenado a muerte llevaría solamente el tramo transversal, que también pesaría entre unos 40 y 50 kilos, nada fácil, ¿verdad? Y de esta manera, atado de las manos, pues entonces la sábana santa nos muestra una laceración suavizada aquí en los hombros de la parte derecha, sobre todo del hombre de la sábana santa, que nos enseña que las heridas del flagelo no están emborronadas, o sea, probablemente había una tela que lo protegía y después la parte que forma esta laceración, ¿verdad?, que es el del madero. Y les decía, con el agravante de que si por alguna razón se tropezaban, iban a dar al suelo y sin poder meter las manos, entonces literalmente se llenaban el rostro, las rodillas, el pecho de la tierra y de la sangre que todavía salía de ellos. Entonces, una vez llegando al lugar de la crucifixión, se ponía decíamos, el condenado, ¿verdad?, junto a las stipes, y se izaba, se levantaba. Podría ser una cruz pequeña, más baja, o una cruz alta. Probablemente fue una cruz alta porque la evidencia, ¿verdad?, primero dice que sobre su cabeza estaba este título de la cruz, el titulus crucis, ¿verdad?, que nos indica que se mofaban de su afirmación de ser rey. Y decía en 3 idiomas, en hebreo, en latín y en griego: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Y dice, haciendo alusión al Salmo 22, mis manos y mis pies han traspasado. Vamos a las manos. ¿Cómo habría sido la crucifixión en las manos? Tradicionalmente vemos que la herida de la mano se coloca en la palma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque efectivamente después del año 312, cuando se liberó al cristianismo, el emperador Constantino prohibió como pena capital la crucifixión. Así es que los artistas que 100 o 200 años después trataron de representar a un Jesús crucificado, pues no tenían idea de cómo había sido exactamente la crucifixión. Y si dice mis manos han traspasado, pues empezaron a representar el clavo en la palma. Pero científicamente es correcto más aquí en la muñeca, donde la sábana santa nos dice que está la herida, ¿verdad? Esta herida, que ahorita vamos a ver por qué tiene 2 direcciones de corrimiento de sangre. Esta herida entró por lo que se llama el espacio libre de Stott, que no es otra cosa que de esos huesecillos de la mano, ¿verdad? Lo que se convierte de 2 huesos, el radio y el cúbito se convierten en 5, que son nuestros dedos. Bueno, pues aquí se forma una especie de embudo natural, ¿verdad?, que permite que un objeto largo y fuerte como el hierro de un clavo, entonces pueda penetrar y anclar fuertemente este brazo, ¿verdad? Aquí lo vemos ya de una forma más dramática, ¿verdad? Y aquí, como habría sido incluso con la representación de los hilillos de sangre que todavía correrían. O sea, con esto quiere decir que la persona que era crucificada no se moría desangrada. Era muy doloroso, efectivamente. Vemos como el pulgar está retraído hacia la mano, porque al lastimar que es el nervio mediano, es un nervio motor, o sea, le da movimiento al pulgar, pero también es un nervio, por lo tanto, sensible, y nos dicen los expertos, ¿verdad?, que provoca un dolor de paroxismo, es decir, es tan fuerte que puede incluso llegar a perder la conciencia la persona que recibiera una herida en ese nervio.
¿Por qué hay dos líneas, decíamos, de la línea de sangre? Si la gravedad siempre viaja en el mismo sentido. Bueno, pues porque efectivamente, decía, la crucifixión era eso, fijar en cruz, nada más, era mantenerlo ahí. Pero la posición hacía que el esternón, ¿verdad? Toda la caja torácica se comprimiera y hacía muy difícil la respiración. Entonces, el condenado tendría que hacer estas dos posiciones, levantarse sobre sus pies para expandir, para lograr que el aire saliera y volviera a entrar a sus pulmones, y cuando sus fuerzas se iban, ¿verdad? Volvía a caer y entonces sufría una agonía por falta de respiración. Aquí lo vemos, ¿verdad? Como efectivamente del brazo derecho, que habría sido normal en una persona que trabajara, por ejemplo, en carpintería o en alguna situación donde su brazo fuera mucho más fuerte, de esta manera, este brazo derecho sería el que habría utilizado más para impulsarse y para jalar el aire, y el brazo izquierdo también nos revela, ¿verdad? Ese cambio de dirección en el corrimiento de la sangre. Incluso en los antebrazos, ¿verdad? Aquí vemos más claramente esta dimensión de cómo los dos reguerillos de sangre cambian de dirección, incluso el abrazamiento en el dorso de las manos, en los nudillos, por este continuo movimiento de estar tratando de jalar aire, ya no dijeras para hablar, sino simplemente para seguir viviendo. Y para los pies, bueno, se tendría que haber utilizado un clavo mucho más grande, de unos 30 centímetros o un poquito más, y que habría clavado los dos pies. ¿Por qué los dos? Bueno, porque pues hoy tristemente hay que aceptarlo, ¿verdad? Era una forma muy común de crucificar, y por lo tanto, pues obviamente la eficiencia era no gastar de más en clavos, llamémosle así, y entonces era más práctico, más cruel también, pero más práctico, pegar uno de los pies del condenado, ¿verdad? Directamente al madero de la cruz, y después el otro pie sobre el primero, y clavarlos los dos en un solo movimiento, en un solo momento, hacia la cruz, fijarlos en el madero. Aquí vemos una representación de cómo habrá sido el reguerillo de sangre, ¿verdad? En los dos clavos unidos. Esa es la razón por la que una de las plantas está bien impresa en la sábana santa, y del otro solamente alcanzamos a ver parte del talón. No habrá roto tampoco ningún hueso, porque en ese momento el clavo habría entrado perfectamente entre los metatarsos del pie. Y los metacarpos, perdón. Y cada uno de las representaciones, ¿verdad? Esta es una más exacta, en donde vemos cómo el reguerillo de sangre también corre hacia el frente. Nuevamente, la mano demuestra la herida en el nervio mediano con el pulgar retraído. Y así quedaría entonces fijo en la cruz. Lanzando Jesús un fuerte grito, expiró. Efectivamente, ahí parece que hubiera acabado todo el relato, si no fuera porque más adelante la historia continuó. Lo que parecía haber sido la noche más oscura, el día más oscuro de todos los tiempos, no terminó ahí. De entrada, tenemos que aclarar que sí, estamos bien seguros que Jesús murió. Nos habla el Evangelio de San Juan, que fue es el que vamos a recordar en todas las lecturas de la Pasión del Viernes Santo, porque estuvo más cerca. Nos narra que después de que ya habían dicho pues que retiraran los cuerpos porque se acercaba la Pascua, lo más práctico era, como insisto, ¿verdad? Los condenados a la crucifixión no era normal que se murieran después de 3 horas. Digo, obviamente a Jesús lo habían castigado mucho más, pero lo que hacían era el crucifragium, que era un golpe contundente para romper los huesos de las piernas, los huesos de soporte, tibia y peroné, y de esa manera el condenado a muerte pues, se quedaba totalmente colgado, sin poder levantarse, se asfixiaba en cosa de menos de 15 minutos. Por lo tanto, nos dice el evangelista que cuando llegaron a Jesús, al ver que ya había muerto, no le quebraron las piernas, que era lo que estaban haciendo con los otros dos, sino que un soldado le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Aquí nos recuerda efectivamente las dos profecías que se cumplen, que no quebrarían ningún hueso y que mirarían al que traspasaron. ¿Por qué es importante la cuestión de la lanza?
no solo porque habla de que se cumple una escritura, sino porque también es un golpe, este que estamos viendo aquí, es un lance muy normal que tenían aprendido los soldados romanos, porque una vez derribados, por ejemplo, del caballo, o podían lastimar al enemigo al momento de que él levantara el brazo derecho para ejercer el golpe con la espada, y ellos podían lastimarlo con la lanza. La lanza habría entrado entre el quinto y sexto, entre la quinta y sexta costilla, ¿verdad? El quinto espacio intercostal. Y en excavaciones se han encontrado estas imágenes de lanzas romanas que todas coinciden con la herida de, digo, habría unas más grandes, otras más chicas, pero la gran mayoría, ¿verdad? Coincide con esta herida de forma un tanto lenticular, una herida oval que está en la sábana santa, aquí la vemos, de la cual dice San Juan que salió sangre y agua. Él dice sangre y agua porque vio un líquido blanco, transparente, y la sangre provendría del ventrículo derecho, todavía con sangre oxigenada, por eso la vio totalmente roja, y el suero pericárdico que habría envuelto al corazón después de tanto golpe y tanto castigo físico. La sangre y agua, ¿verdad?, que brotaron entonces del costado de Cristo, están también asentadas en el Evangelio y en la sábana santa. Y así, este Cristo sindónico está un poquito más exacto, ¿verdad? Decíamos, las huellas del clavo en las muñecas, el clavo en los dos pies con un solo clavo. Aquí hay que aclarar otra cosa. En la sábana santa se ve que es el pie derecho el que está bien marcado y el pie izquierdo solamente el talón. Normalmente los que representaban a Cristo, ¿verdad?, siempre ponían el pie derecho encima, pues porque era una forma de devoción, es todavía una forma de devoción muy común, el dar el beso a la imagen del crucifijo, y pues es por eso que siempre se procura que el pie derecho esté arriba. Vendría el momento del descendimiento. En este momento, digo, otra vez la tradición pictográfica nos ha tratado de describir cómo es. No sabemos si ya le habrían retirado para entonces la corona de espinas, pero lo que sí es cierto es que lo pudieron haber envuelto con con un pedazo de lienzo para que al descenderlo, al bajarlo, no se viniera otra vez una evacuación nueva de sangre, o mejor dicho, que esa evacuación de sangre no se perdiera. ¿Por qué? Porque estamos recordando que en la tradición judía, el espíritu, digamos, el alma, estaba en la sangre. Entonces, si alguien perdía sangre, pues entonces estaba perdiendo literalmente el alma. Al cubrirlo entonces con ese lienzo, que ahorita vamos a ver aparecer, nos damos cuenta que tampoco esta sería una representación muy exacta, ¿verdad? Si habrían llevado al cuerpo del crucificado así, pues obviamente hubiera quedado nada más una mancha informe en el lienzo. Lo más probable es que al estar ya empezando el rigor mortis, ya no fuera necesario que lo envolvieran con nada, al contrario, para nada más cuidando que el rostro no saliera más sangre, este cinturón sanguinolento que se forma aquí en la parte de atrás y que está evidentemente en la sábana santa, habría sido lo único que habría derramado en el camino hacia el sepulcro. Y la evidencia también la vemos porque en la misma huella de la sábana santa del pie, vemos que faltan algunas partes, como si alguien hubiera agarrado, ¿verdad?, las plantas de los pies y de esa manera transportado el cuerpo del crucificado. Este lienzo del que les platicaba, ¿verdad?, se llama el sudario. Sí, correctamente, el sudario, porque era una tela más pequeña, en números cerrados de 60 por 80 centímetros, un pañuelo grande, que se usaba para limpiar el sudor. Entonces, este sudario existe, está en la Catedral de Oviedo, al norte de España. Se pone en obtención nada más cada Semana Santa, y es muy raro, ¿verdad?, que lo saquen a exhibición. Primero porque no se ve nada claro. Ustedes, como yo, vemos aquí solamente manchas, no tiene una imagen definida.
Pero esas manchas dicen mucho, tienen mucha historia. ¿Cómo sabemos que es el mismo, que ese lienzo, ese sudario perteneció a la misma persona? Bueno, de entrada hay una evidencia fuerte que lo sitúa, o bien, mejor dicho, lo viene siguiendo desde Jerusalén, tal vez hizo escala en Alejandría y de ahí por tierra, digo, por tierra por el norte de África y cruzando el estrecho de Gibraltar, o como lo representa esta línea, ¿verdad? Por el mar Mediterráneo, habría llegado a la parte sur de la península y después, conforme la invasión musulmana en los siglos VIII y IX se fue extendiendo, entonces fue llegando hasta el norte de España y ahí se quedó en la Catedral de Oviedo. Quiere decir que la evidencia de este lienzo existe en Oviedo desde el siglo VIII. Quiere decir que si son de la misma persona, pues obviamente estamos hablando de una persona que ha tenido la posibilidad de ser cubierto con los mismos dos lienzos. Aquí es lo que les decía, la mancha es muy representativa porque si la podemos poner sobre el rostro de una persona real, sobre la cabeza, las dimensiones de una cabeza humana, vemos que esas manchas, eliminando el pliegue que habría tenido por la cuestión de la nariz, se ve que exactamente cubren la frente, la nariz y la boca de una persona que habría tenido varias hemorragias, varias expulsiones de sangre, de líquido seroso y de agua incluso de los pulmones. Entonces, todo esto lo revela la sábana santa y el sudario de Oviedo. El evangelista nos dice que tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole una mezcla de perfume, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había un huerto y en él una tumba nueva donde nadie había sido sepultado, y como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Resalto la palabra vendas porque no necesariamente es una traducción exacta. El griego que utiliza el evangelista es otonia, que significa nada más lienzos. Luego entonces estamos mal acostumbrados a ver siempre la venda como una especie de línea de una tela, un pedazo de tela nada más, y el lienzo entonces puede englobar tanto a una venda, como un pañuelo, como una sábana. Así lo habrían colocado, ¿verdad? En el sepulcro, primero la tela, luego el cuerpo, y sobre el cuerpo, el resto de la tela. Así habría quedado. San Juan dice que como acostumbraban volver los judíos a sus cuerpos, bueno, la costumbre era esta, todavía fijarlo y apretarlo un poquito más, pero acordémonos que el mismo evangelista dice como acostumbraban los judíos, quiere decir que si había prisa por el día de la preparación de la Pascua, entonces a lo mejor solamente depositaron el resto de la tela y sin este apretado, ¿verdad? Esto era lo que debían hacer, apretarlo, amarrarlo bien, depositarlo, aquí se vería, está el esquema de cómo estaría el cuerpo dentro, y depositarlo en el nicho en el cual permanecería por lo menos un año hasta que después fueran por él para solamente sacar los huesitos y depositarlos en una urna, en un osario. Eso era lo normal. Pero también era normal que si este hombre había sufrido un castigo muy cruento, como en este caso, ¿verdad? Todos los lienzos que habían recogido su sangre, como el sudario, se doblara en un lugar aparte y se quedara también en el sepulcro. Y no necesariamente tuvieron que lavar el cuerpo, porque obviamente había sido una muerte cruel, una muerte muy, muy cruenta, pero algo pasó. El día siguiente, ¿verdad? Al tercer día, según la forma de contar los días del pueblo judío, algo pasó. La tumba quedó vacía. Y ahí es donde empieza verdaderamente la historia. El Evangelio, decíamos, en su forma griega, nos dice que efectivamente San Juan, que aquí se hace llamar el otro discípulo, corría junto con Pedro. Esto es tanto para reconocer la autoridad de Pedro como para decir yo estuve ahí. Y nos dice que vio los lienzos. Se fijan como aquí esta traducción dice lienzos, no necesariamente vendas. Los lienzos en el suelo, pero no entró. Después llegó Pedro, entró a la sepultura
y vio los lienzos tumbados, otro detalle de traducción, tumbado, desinflado, vacío, sería lo más correcto, porque el sudario que cubrió su cabeza, dice, no junto a los lienzos, sino plegado en su lugar aparte. El otro discípulo que había llegado primero, entró a su vez, vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio? Esto. Lo mismo que habían dejado el viernes anterior, pero ahora sin cuerpo. Si lo hubiera visto totalmente vacío, o sea, abierto, haber dicho, bueno, pues no estaba muerto. Se paró y se fue. Si no estuviera ni siquiera el lienzo, entonces dijeron, alguien se llevó, podrían decir, alguien se llevó el cuerpo. Pero eso es lo que vio. Un amarre, ¿verdad? De cosas de tela, pero no estaba el cuerpo que antes estaba ahí. Y curiosamente la sangre ahí estaba todavía. O sea, los coágulos de sangre se mantienen intactos. Lo pudimos ver ahorita en la imagen, lo vamos a ver nuevamente, de que estaban bien definidos. Todos hemos tenido la experiencia de habernos cortado y que una gasa, un pedazo de tela se nos pega a la herida. Cuando tratas de quitarla, tiene que ser rompiendo el coágulo, rompiendo la costra. No hay forma de que eso se mantenga. Bueno, pues en la sábana santa están como si no se hubieran movido. El evangelista Juan vio y creyó. Esto es lo que vio entonces. Esto fue lo que le hizo creer. Porque en el siguiente versículo dice, porque hasta entonces no habían entendido qué era eso de la resurrección. También para ellos era algo nuevo. Luego entonces, por ejemplo, en este fotograma que está tomado de la película Risen, el resucitado, curiosamente para que se vea que es el rostro, ¿verdad? Está tomado de la imagen negativa de la sábana santa. Aquí lo podemos ver en el 3 invertido, que en realidad aquí debería ser de color rojo porque es la sangre. Entonces, aunque muchos lo descalificaban diciendo, pues nada más es sudor y perfumes, ¿verdad? Sudor y mirra. No, en realidad sí estamos hablando de algo diferente en esa imagen. Eso es lo que nos narran los evangelios. Vamos a ver ahora lo que nos dice la ciencia. Que de entrada ya dijimos, nada quedó fuera, no hay nada extra, no hay nada faltante en las heridas que nos narran los evangelistas que sufrió el hombre de la sábana santa, que nosotros sabemos que es Jesús de Nazaret. Pero vamos a seguir manteniendo el escepticismo y digámosle a la ciencia qué nos tiene que decir. La ciencia nos dice, y esto porque le costó su trabajo, ¿verdad? En el año 1978 se creó un proyecto de investigación de la sábana santa, por sus siglas en inglés, Shroud of Turin Research Project, el STURP, para los cuatro, ¿verdad? Un equipo de científicos, algunos de ellos trabajaban en la NASA, no quiere decir que la NASA haya metido la mano, ¿verdad? A ellos ni les interesa, de hecho, pero llevaron entre 40, uno dice que 40, otro dice que 80 toneladas de equipo de lo más avanzado que había en 1978. Microscopios, fuentes de emisión de luz ultravioleta, ahorita vamos a verlo, ¿verdad? Y en 1978 les permitieron durante 120 horas continuas analizar con todo lo que ellos quisieran la sábana santa. Aquí vemos el momento en que por el pasillo les traen la reliquia. Aquí la están montando en una cama especial que ellos diseñaron, ¿verdad? Fijándola por los extremos para poder hacer sus estudios. Y con la particularidad que era una cama basculante, o sea, se podía mover, se podía girar para poderla no solamente ver de arriba hacia abajo, sino también ponerla de lado. Lo primero que hicieron, pues, es obviamente descoser un lado, ¿verdad?, de esta reliquia, porque acuérdense que dijimos que tenía una tela de protección, una tela de Holanda, para que no se siguiera abriendo las roturas que tenía del incendio de 1532. Y al asomarse debajo vieron que la imagen no está por abajo, es muy superficial, está solamente en lo que habría sido la parte interior de la síndrome, de lo que estuvo en contacto con el cuerpo. Y así, ya levantada, ¿verdad? Encontraron muchos más detalles que son los que estamos tomando nota. Efectivamente, les decía, le pudieron hacer todo lo que en ese momento se les ocurrió. Rayos ultravioleta, rayos infrarrojos, fotografía espectral, todo lo que en ese momento era lo más vanguardista de la ciencia, con obviamente fotografía y barrido
microscópico, ¿verdad? Para ver todos los detalles. Hicieron un mapa completo de las huellas que hay ahí, tomaron muestras, ¿verdad? Y de esas muestras, digo, brincamos rápidamente, así es como se conserva ahora. Este es un estuche de alta tecnología, mucho más cuidado, ¿verdad? Metido ya, no al vacío, porque pues hay microbios que son anaerobios y entonces proliferarían bacterias que no necesitan oxígeno, entonces tiene un gas inerte para que ni las que respiran oxígeno ni las que no respiran puedan proliferar, ¿verdad? Y ese estuche de alta tecnología es donde lo vemos ahí guardada, ¿verdad? Aquí está la imagen, aquí está el rostro, el pecho, las manos. Así se vería el día de hoy en una ostensión. Pero regresando a 1978, ¿qué más vieron? Bueno, les decía, metieron una camarita, ¿verdad? Metieron una lamparita por abajo y vieron que al iluminarla de abajo hacia arriba, las marcas de la imagen desaparecen, obviamente la sangre permanece. La sangre tiene capilaridad, quiere decir que donde hay manchas de sangre, están totalmente impregnadas las fibras de la tela, como era de esperarse, pero la mancha, las marcas que forman la imagen no están. Es más, la tela, si la podemos ver, este es el tipo de tela de lino muy común en aquellos tiempos, común en el sentido de que había muchas de estas, no eran baratas, ¿verdad? Porque un telar no se podía permitir el lujo de producir en grandes cantidades, pero era una obra relativamente común, una obra artesanal y de una riqueza especial porque era un tejido muy fino, muy cómodo, muy ligero. Una tela en sí, la sábana santa pesa alrededor de 1,5 kilos nada más. Digo, obviamente ya sin el extra de la materia orgánica que contiene. Este sería un acercamiento hacia la tela. Aquí se ve el patrón de espina de pescado o de espiga, que le llamaban. Les decía, era muy común en aquel tiempo. Y al acercarnos más, vemos que cada fibrilla, hagan de cuenta que esa es la fibra de lino, es porosa, es decir, no tiene un núcleo que las bacterias o los animales coman. Entonces es relativamente común encontrar tela de lino de 2,000, de 3,000, de 5,000 años incluso, ¿verdad? En Egipto. Lo interesante es que en esta tela, en la sábana de Turín, está este detalle. Las manchas que forman la imagen, ¿verdad? Son estas pequeñas quemaduras en la superficie de las fibritas. O sea, ni siquiera está quemada la fibra completa, es solamente aquí hay mancha, aquí no, aquí hay mancha, aquí no. Entonces, estamos hablando de un tamaño de 2 micrómetros, 2 micras. Quiere decir la milésima parte de 1 milímetro. Así de pequeño. Entonces, imagínate quién puede hacer aquí está, por ejemplo, miren, aquí hay imagen, aquí no hay. Entonces, estamos hablando, aquí no hay imagen. Estamos hablando de algo que sobrepasa la capacidad tecnológica incluso del siglo XXI. Ya no digamos ni del siglo XIII, XIV, menos del siglo I. ¿Ok? ¿Qué más hicieron? Otra de las ciencias que se asomó fue la palinología. Es el estudio de los pólenes. El doctor Max Frey, que ni siquiera era católico, para que fuera esto ecuménico y sin ningún criterio en favor, él tomó con este dispositivo tan elegante, ¿verdad? Hizo una toma de muestras con una cinta adhesiva simplemente y encontró esto, el polen. El polen no es más que la semilla, la huella dactilar de las plantas, y entonces encontró muchos pólenes de muchas plantas, pero aquí lo sorprendente es no cualquier tipo de planta. Aquellas que estuvieron en donde la tradición, la historia que vimos hace un momento, nos dice que estuvo en exhibición la sábana santa y expuesta, por lo tanto, a la intemperie. Estuvo en la zona de Turquía, bueno, de hecho, vámonos de atrás para adelante. Estuvo obviamente tiene huellas de polen de plantas del norte de Italia, del sur de Francia, de la zona de Constantinopla, del Bósforo, toda esta zona, de la parte del Medio Oriente, en Edesa, incluso del desierto del Negev, de por acá de Arabia, Chipre y obviamente la Palestina
de tiempos de Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues porque efectivamente decíamos de la zona de Francia, 13 plantas específicas, de la zona del norte de Italia, 18, 14 de Constantinopla, y cada una de ellas son, les decía, una huella dactilar de la planta que deja ese polen. Incluso, para más específico, las de Jerusalén, algunas incluso ya se extinguieron, y estas de Jerusalén se dan solamente en este tiempo de la floración de primavera. O sea, no tan solo nos está diciendo que están en esa parte del mundo, sino que además en los meses de marzo y abril. Así de precisa es la palinología. Otra de las grandes sorpresas que le tenía reservada la sábana santa al mundo científico, decíamos, no solamente fue la imagen en negativo. Ya de por sí nos sorprendió, ya encontramos mucho más información, decíamos la tonicidad de los músculos, incluso el hecho de que los pies se le vean los dedos más separados nos indica que es una persona, un hombre de entre 33 y 36 años de edad, que hacía grandes caminatas o mucho tiempo estuvo descalzo o con calzado abierto. Todo eso se puede adivinar y encontrar a través de las huellas. Decíamos la complexión muscular, que nos hace recordar que era probablemente un artesano, un orfebre, porque su musculatura está más desarrollada del lado derecho. En fin, todo eso nos dice del hombre de la sábana santa. Pero decíamos, otra sorpresa, si volteamos la imagen, sacamos el negativo fotográfico, ya nos estamos familiarizando con él, ¿verdad? Ya tenemos más idea de lo que representa. Pero la gran sorpresa fue la tridimensionalidad. Es decir, que no es una simple fotografía. Si a esta la sometemos a un escáner, en aquel tiempo, en el 78 era el BP8, era el mismo escáner de superficie que utilizaron para las ondas Vikingo en 1976, ¿verdad? O sea, que la información que cada puntito de esa imagen tiene información de distancia. Entre más distancia, menos se grabó, entre mayor cercanía al cuerpo, se grabó más. Y podemos sacar este tipo de panorámicas, ¿verdad? No solamente del rostro, sino de todo el cuerpo. Esto no lo produce ninguna otra fotografía, ninguna otra imagen. Una vez que se somete al BP8, solamente un mapa, una fotografía decíamos, del suelo marciano, del suelo terrestre, podrían tener información topográfica. Aquí vemos cómo esta información se puede sobresaltar y vemos una esfericidad, la circunferencia incluso de los brazos, ¿verdad? El tono muscular del pecho, del rostro. O sea, y esto también obviamente en la parte de atrás. Aquí vemos en la zona glútea, las pantorrillas totalmente físicamente correctas. Y esta imagen la podemos hacer salir hacia nosotros. Esta imagen de tercera dimensión la podemos limar, la podemos tratar por computadora. Este sería la evidencia de la pátina de sangre que habría tenido en la hematohidrosis. Y aquí vemos claramente, bueno, más claramente, el rostro, los relieves. Y por la computadora también podemos darle color, ¿verdad? Entonces, ya se parece más al rostro que habíamos empezado a reconocer como Jesús.
En la tercera dimensión nos permite, decíamos entonces, encontrar que esa información no está añadida, está dentro de la sábana y es la que le permite ahora a los investigadores ver esta con capacidad de asombro, esta claridad de un rostro real. ¿Sí? Al acercarnos más, en 1932, una de las fotografías o de las secuencias fotográficas más detalladas la hizo el francés Gustave Henry, y de esas imágenes es de donde se han seguido haciendo los estudios. El padre Failas encontró que al acercarse demasiado a los ojos, en este caso al ojo derecho, encontró esto, que había una pequeña formación aquí, algo que parece totalmente una letra C, una letra A, una letra I. ¿Cómo habrían llegado estas letras a una sábana? Bueno, pues probablemente a través de este objeto, un leptón, una monedita de escaso valor que se utilizaba en tiempos de Jesús. ¿Cómo sabemos que es de tiempos de Jesús? Esta era la monedita, aquí está una moneda real para que vean el tamaño proporcional a una mano humana. Y este leptón era, decíamos, una moneda de muy poco valor y fue creada durante los años 29 al 36. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el año 36 muere el emperador Tiberio y lo sucede Calígula. Entonces, lo normal era que cuando entraba un nuevo emperador, todas las monedas se cambiaban para que no tuvieran el nombre del anterior, del predecesor, y por lo tanto, entonces, este detalle de estar ahí, porque incluso digo, se vale dudar, de estar ahí nos daría una precisión enorme, porque estamos hablando del tiempo de primavera de entre los años 29 y 36 de nuestra era. Este leptón romano, ¿verdad? Entonces nos sitúa exactamente en tiempos de Poncio Pilatos, como lo proclamamos en el credo. Y por último vamos a ver otro de los líneas de investigación, que es, hace rato decía que todos los tipos de rayos, ¿verdad? Ultravioleta, por el rayo ultravioleta, por ejemplo, lograron encontrar que hay porfirina hemática, o sea, que es sangre real la que está en la sábana santa, y por cierto es sangre de tipo AB, ahorita regresamos al punto. Pero al ver esta imagen, muchos decían, no, es que los dedos están extremadamente largos, está anatómicamente incorrecto. Bueno, ¿qué tal si los rayos X nos dicen que a lo mejor no estamos viendo solamente dedos, sino también los huesecillos de la mano? Y esto lo podemos ver también en el rostro. En el rostro, este es el rostro, esta es la imagen que estamos reconociendo en el rostro negativo, y si le sobreponemos un cráneo humano, vemos claramente que se fijan las órbitas y hasta el nacimiento de los dientes. O sea, esto no se le habría ocurrido a ningún pintor. Por último, la actualidad y los retos. Hay que mencionarlo, ¿verdad? En 1988, un equipo de 3 laboratorios, uno en Zurich, otro en otra parte de Europa, y en Oxford, y en Arizona, en Estados Unidos, iban a tratar de hacer la prueba del carbono 14, para salir de una vez de dudas si eso no es auténtica la sábana santa. Al menos eso proclamaron. Pero si vemos esta cara de satisfacción de estos doctores, porque ellos ya iban con la idea en mente de que tenían que demostrar que era falsa. Luego entonces, en el primer resultado, que estuvo ligeramente sobreseído, o sea, que no siguió el protocolo correctamente, ellos proclamaron a los 4 vientos que la fecha de la datación del carbono 14 había dado entre 1260 y 1390. O sea, siglos 13 y 14 de nuestra era. Por lo tanto, la sábana era una falsificación. Ajá. Podría ser, salvo que no se tomaron pedazos de toda la sábana, nomás de una esquina, de una esquinita que había sido sobre todo muy manipulada, y luego entonces no necesariamente nos están dando tal vez ni siquiera el mismo pedazo de tela que se utilizaba en el resto de la sábana. Es decir, obviamente no tomaron muestras de la parte que tenía imagen. Es impensable. ¿Por qué? Porque la prueba del carbono 14 de entrada no es tan exacta. Es como tratar de medir
con una regla de esas que usaban los maestros antes para trazar en el pizarrón de tiza todavía, ¿verdad? Con esa regla que no tiene más que centímetros aproximados. Ahora imagínate tratar de medir con eso la dimensión de una estampilla. Pues obviamente no te va a dar exactitud, y así pasa. La vida media del carbono 14 son más de 5,000 años. Entonces, tratar de medir 2,000 es una cuestión de apreciación. Y para un hueso de dinosaurio que tiene más de 60 millones de años, bueno, pues años más, décadas más, no es un problema. Pero en el caso de la sábana santa, un objeto que ubicamos en 2,000 años, pues obviamente la prueba del carbono no es la más recomendable. A lo mejor estuvo bien hecha, incluso, pero como no se siguió el protocolo, como se tomó del lugar más contaminado, a lo mejor el resultado o no es exacto, o es exacto, pero no es de la sábana santa. ¿Qué habría que hacer? ¿Habría que hacerla de nuevo? No. ¿Por qué? Porque es una prueba destructiva. Entonces, imagínate que dijeran, pues ya la quemamos, ya quemamos las muestras y vimos que sí era auténtica. Sí, pero ya dejaste todo tasajeada la sábana, ¿verdad? Me recuerda a ciertos políticos que dicen, vamos a poner un tren para que visiten la selva. Y bueno, pues ya llegamos en el tren. ¿Y dónde está la selva? No, pues ya la tomamos para poner el tren. Y los cenotes que había aquí, no, pues se contaminaron por todo lo que pusimos. Bueno, esa es anécdota, no quiero referir a quién, ¿verdad? Bueno, pero los rayos X nos tenían otra sorpresa. Una de las investigaciones que están actualmente es justamente que a través de los rayos X se puede hacer una datación diferente. En cualquier tela de lino, aquí vemos la línea natural de antigüedad o de cómo se va avejentando el lino. Y vemos que dependiendo de la cantidad de años que han pasado, hay muchas más fibras de lino rotas, y luego entonces la sábana santa justamente está correcto en la línea de los 2,000 años. Entonces, todavía hay mucho que investigar. Esta es la sábana, y este es el rostro el cuerpo que podemos sacar de las dimensiones de la sábana santa. Estamos hablando entonces de Jesús de Nazaret. Esta es la imagen de la sábana, y este es un rostro que nos dio un acercamiento más. Ya podríamos reconocerlo como Jesús. Ahora que está de moda la inteligencia artificial, ¿verdad? Nos dio esta imagen. Hasta puede abrir los ojos, puede sonreír, puede hablar, pero ¿será este Jesús, el rostro de Jesús de Nazaret? Vamos a quedarnos con el rostro que nos da la sábana santa. ¿Por qué? Porque ese rostro está envuelto en esa especie de velo todavía. No te lo va a decir directamente, no se va a aparecer y te lo va a decir. Si después de todo lo que hemos visto ahorita, yo te invitaría a verlo en otro lado, aquí. En las especies eucarísticas que él dejó, ahora sí, el Jesús de la fe, que dijo que el que creyera que él es el pan de vida y comiera de él y bebiera de su sangre, tendrá vida eterna. Bueno, no podemos dejar de mencionar que los famosos milagros eucarísticos, que es esa hostia que antes era pan, ahora vemos que es un tejido vivo, es tejido humano. Y no cualquier parte del tejido, no es un pedazo de dedo, no es un pedazo de piel, es tejido del miocardio, es un pedazo de corazón. La sangre es verdadera sangre humana tipo AB. Estos dos provienen, esta sangre y esta hostia, están en el milagro eucarístico del Anciano en Italia. Y son uno de los pocos que sí se ha estudiado muy a detalle en cuanto a las características químicas de la muestra, ¿verdad? Así es que tenemos la sábana santa y tenemos el sudario de Oviedo. Ambos contienen sangre tipo AB. Ya vimos que uno desde el siglo VIII ya sabemos de su existencia, y el otro por lo menos desde el siglo XV en Europa, pero ya vimos que podemos rastrearlo hasta el siglo I en Jerusalén. Y si a todos ellos además se une la certeza de que los milagros eucarísticos tienen también el mismo tipo de sangre, pues no nos queda mucho que apuntar, ¿verdad? En una entrevista hace unos días me preguntaban, bueno, ¿y qué sintió usted al ver la sábana santa? Y digo, bueno, pues es un privilegio que no he tenido, ¿verdad? De verlo en persona.
Pero aquí lo podemos ver domingo a domingo en nuestra parroquia, ¿verdad? Que se hace carne, se hace sangre y nos está volviendo a llamar a acercarnos a Él. A ese mismo recogimiento, esa misma sorpresa, me la llevó hasta casa, ¿verdad? Y entonces hagan de cuenta que estaba yo frente a la sábana santa. Así como a Tomás, Jesús le dijo, ven, mete tu dedo y colócalo sobre mis huellas, sobre mis manos, trae tu mano y métela en mi costado y ya no seas escéptico, sino que cree. Hoy nosotros hemos metido ese dedo de la curiosidad en las huellas de la sábana santa y nos hemos llevado una grata sorpresa. Queremos seguir invitando a que más gente vea todo esto y ya dependerá de ellos si cree y lo sigue. Nos dice por último en una de las cartas de San Pedro, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Luego entonces, me permití resaltar esta parte, demos siempre razón de nuestra esperanza. No tiene por qué asustarnos el seguir buscando a Jesús, ¿verdad? Él ha dejado las suficientes pruebas para creer y nos ha dejado muchos misterios en la ciencia para poder buscarlo también ahí. Que no se puede pintar, bueno, aquí esta imagen está pintada con luz. No hay nada de pintura aquí. Simplemente estos mosaiquitos están movidos tan ligeramente en el mismo ángulo para que con la luz del sol que entra, ¿verdad? Se forma la imagen. Si esto lo puede hacer el ser humano con muy poquita ciencia, ¿qué no puede hacer el creador de la ciencia total? Así es que en este rostro, que ya aprendimos a reconocer, que hubiera sido una mala pintura si se hubiera quedado hasta ahí, porque no nos dice mucho, ¿verdad? La ciencia descubrió este otro rostro, que está debajo, ¿verdad? Que nos dice que sí es una persona real, un hombre de carne y hueso que estuvo ahí, que murió y que por alguna extraña razón parece que todavía está ahí en ese lienzo. Este rostro tiene muchas preguntas para nosotros, pero sobre todo tiene muchas respuestas. Ante esta imagen, vamos a hacer una muy, muy breve oración. Les invito a que vean directamente el rostro y podamos decirle, Señor, gracias por este regalo tan enorme que nos has dejado. Así como la curiosidad del ser humano te busca, como dijo el salmista, tu rostro busco, Señor, también nosotros queremos encontrarnos contigo. No solo en esta Semana Santa, sino en todo el tiempo en que tú te acercas a nosotros. Gracias, Jesús, gracias porque te hiciste hombre para nosotros, nos dejaste las suficientes pruebas para creer, pero no nos forzas, solamente nos seduces. Tenemos el suficiente espacio para dudar, pero tú quieres en todo momento llamarnos a tu regazo. Gracias, Señor. Permítenos ser agentes tuyos para llevarte hasta los confines de la tierra. Amén. Les invitamos, pues, a nombre del Centro Mexicano de Sindonología, a seguir informándonos, ¿verdad? Seguir creciendo, leer para saber, es una de mis frases que me encantó, porque hay que saber para creer mejor. Muchísimas gracias a todos por su atención.